Nos encontramos en Calgary, Canadá, y llevamos ya más de una semana parados en este punto. La verdad que queríamos bajar, ¿no? Ir rápido hacia el sur, hacia Estados Unidos y México, porque se viene el frío. Esta noche amanecimos a 3 grados. Sí, no, yo ya de alguna manera ya se notó en mi salud. Sí, pero bueno, no, todo lo contrario. Circunstancias y varias situaciones que hemos tenido, pues aquí hemos estado todo este tiempo, aquí seguimos y vamos a ver cuándo podemos solventar todo esto para poder seguir el viaje hacia México y hacia el sur. Vamos por la ruta hacia 1000 rincones con 1000 canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida porque no vive el día a día. ¿Cómo te encuentras? Más o menos. Dormí un poco estoy dormido hoy un poco, pero con la alergia. Ya tuviste un ataque de tos a medianoche. De estornudos, más bien, sí, pero bueno. Sigo todavía con dolor de garganta, bastante tos. Ayer en la noche me agarró un ataque de alergia. Y bueno, pero sí es verdad que estoy más tranquilo desde que fui al médico, porque bueno, tenía unos dolores muy fuertes aquí en el costado, sigo teniéndolos. Ahora bajaron un poco con las medicinas que me dieron. Y estaba asustado que no fuera algo pulmonar, sobre todo. Muy bien. ¿Durmieron bien? Súper bien, como siempre. Bueno, a María le pilló un poco de alergias y... Ah, sí, lo escuché, esto de estornudar. Y nada, el médico me auscultó todo y me vio que no, que era algo muscular. Entonces bueno, aún sigue doliendo, pero el hecho de saber que es algo muscular, pues te quedas con la tranquilidad de que bueno. Pero ¿cuál es el problema? Como no se me va la tos, cada vez que tengo un ataque de tos o de alergia, me pilla unos dolores aquí que veo las estrellas. Tengo un antialérgico repotente que... mira. Realmente ayudó los calmantes Sí. que me estoy tomando, o sea, como que le bajaron un poco el dolor. Y poder estar bueno. durmiendo en casa de Gustavo, Sí. calentitos, ¿no? Se está súper bien. Claro. Y en verdad este paro no era por María, o sea, nosotros necesitábamos parar, pero bueno, ha venido bien para relajar unos días y a ver si así durmiendo calentito, ¿no? Con este frío no me sacó el constipado de encima ni loco, entonces viene bien estar en la casa unos días sí. parados y bueno, esperemos que no se largue mucho y en un par de días o 3 podamos estar ya en la ruta de nuevo. Así que te voy a bueno. preparar un súper desayuno. Y aquí preparamos lo que o nos mata. El elixir de la vida. Esto es cúrcuma, jengibre y zanahorias. Ahí tomando nota de varias recetas que nos pasaron. Exacto. Así que bueno. Así que nada, salud. Vamos. Esto sí que es salud, de verdad. Salud y 100 años de vida o más. Fuerte, ¿eh? Ah, bueno, lleva un poquito de miel. Rico, con la miel le queda, ¿eh? ¿Lo notas, que te cura esto? Sí, Qué fuerte está. sí. Qué rico. Step up. Rico, ¿eh? Tu extractor, contento María con su extractor nuevo que hemos comprado, mira, Va tamaño bien, ¿eh? fútbol. ¿Verdad? No pensaba que había tan pequeños. Sí, yo tampoco. Sí, Un poco de miel. muy bueno. Y ahora desayunito, tenemos granola, María, te estoy preparando aquí frutita. Ah, bien, bien, volvemos a lo sano ahí. Sí. Y ahora sí empezamos con lo que realmente necesitábamos hacer en Calgary, que son unos arreglos a la Sayoneta. En el capítulo anterior os mostrábamos la furgo de Gustavo, que ahora va a llevarla al taller a que la revisen. Y nosotros vamos a empezar con la operación que hace mucho tiempo estábamos esperando. Bueno, y finalmente nos han llegado las baterías de litio. La verdad que teníamos muchas ganas porque andábamos un poco así a las mínimas con el tema de la autonomía. Manual de instrucciones, los bornes de la batería y mira qué maravilla, porque encima hemos pedido 4 baterías
de 100 amperios cada una, 100 amperios hora. Pero además son mini, pesan mucho menos, pesan casi la mitad que las otras. Aquí tengo la anterior, que tiene 95 amperios y pesa muchísimo más, la verdad. La medida Wow, ya ves. también es un poco más de la mitad, pero como que ocupan también menos. Entonces, como nuestro espacio en la furgo es limitado, pues queríamos algo que ocupara poco y pesara poco también. Bueno, creo que estas van a ser las baterías perfectas para nosotros. Ya hemos empezado a hacer la instalación de los bornes y bueno, ahora va a faltar conectar todas las baterías entre sí y ver que toda la instalación funcione. La verdad que nos hemos decidido a cambiar por un sistema de baterías de litio, sobre todo porque tienen hasta 10 años de vida. Pueden soportar entre 4.000 y 15.000 ciclos de vida, que si lo comparemos con el sistema que teníamos antes de GEL, AGM, esos tienen entre 400 y 1.500, o sea, ni punto de comparación. Entre las 4 superamos los 5.000 vatios. Es una barbaridad, nos decían que algunos amigos que tal vez con 2 o 3 teníamos suficiente, pero lo que no queremos es quedarnos sin autonomía. Lo hemos sufrido bastante esta época por Alaska y ahora en Canadá. Enseguida nos quedábamos sin energía, no podíamos cargar los equipos y lo peor es que ahora como tenemos el Starlink, el internet satelital gasta bastante y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a apostar por esto. Lo bueno es que con el espacio que te ocupa esto tienes muchísima más capacidad que si hubiéramos optado por GEL y AGM. Puede que sean un poquito más caras, pero si tú lo comparas con lo que te duran, sale muchísimo más económico. Nos pasamos al litio, tú. Vamos que ahora sí no nos va a faltar autonomía. Ya, chao. A trabajar tranquilos. Ay, gracias. Tenemos aquí 2 placas solares extras de 100 vatios por hora, así que vamos a tener 300. Que bueno, no está mal. Y la gracia es que son semiflexibles. Mira. Es como una laminita, ¿ves? Sí, igual que las baterías hemos optado por algo que sea muy poco pesado, Sí. porque el problema que teníamos con las placas es que como el pecho se eleva, Claro. si hay mucho peso, luego no podemos ni entre los dos levantarlo. Tener tanta batería ahora, pues eso, necesitábamos Sí, un poquito más de intensidad de energía solar. y es que pesan, no llega a Qué creo, fuerte, los 2 ¿eh? kilos cada Wow. uno. Sí, 1,5 creo ponía, ¿eh? Realmente nuestra idea era cambiar las antiguas baterías por estas nuevas de litio, instalar un par de placas solares más en el techo y listo. Calculábamos que en un par o 3 de días como máximo lo tendríamos todo resuelto. El primer día decidimos contactar con William, un amigo de Canarias con muchísima experiencia en este campo, para saber exactamente cómo teníamos que hacer todas las conexiones de las nuevas placas solares. Y hablando con él descubrimos que el proceso que pensábamos hacer en un par de días se podía alargar tranquilamente algunas semanas. Bueno, estamos hablando con William, que es un amigo de España, desde Canarias, nos está asesorando desde el primer momento, la verdad, con todo detalle, y yo creo que si no fuera por ti no habríamos podido hacer Nos esta habríamos instalación. tirado de un Habría sido barranco ya, porque... Una locura. William ha armado varias campers, bueno, de hecho se dedica a esto, y te está armando una camper que es una locura. Así que desde el primer momento nos dijo, oye, tú no te preocupes, yo te voy a decir todo paso a paso cómo hacerlo, y de a poquito vamos viendo cómo es. La verdad que para nosotros era todo un reto porque no dominamos de esto. Es que Y cuando ahí- le enseñamos la foto de cómo tenemos ahora los 2 relés, ¿qué me dijiste? Que era un... Ah, sí. Que eso es un cuadro de locos, eso es un cuadro de Ah, no, sí, eso ya lo he visto yo, que no era la instalación más bien hecha. Pero bueno, o sea, como se ha ido haciendo por que sabes fases, que- pues bueno. ¿Sabes qué pasa? Que llevo muchas instalaciones y soy muy maniático con los cables y a mí me ponen Claro. los cables así, me ponen negro, todo ordenadito, yo lo quiero todo ordenadito. Esta es una de las últimas instalaciones que William ha hecho en una furgoneta. Nada que ver con la nuestra. Y es que esta furgoneta ha pasado por manos de muchos eléctricos y cada uno ha hecho el trabajo a su manera. Además, originalmente todos los cables iban directos a las baterías y William nos recomendó poner unas borneras para que sea todo más ordenado y seguro. También nos empezó a asesorar para saber adivinar de qué era cada cable y descartar los relés que ya no iban a ser necesarios.
Y es que lo que no sabíamos es que al cambiar el sistema eléctrico a litio nos toca hacer varias modificaciones extras. La primera ha sido encontrar este aparato que sirve para cargar las baterías de litio con el alternador cuando la furgo va en marcha, el llamado DC-DC, que por suerte lo pudimos encontrar de segunda mano a través de internet. Y es que a diferencia de las otras baterías, las de litio necesitan de este regulador para controlar que la tensión de entrada sea siempre constante, porque si no, se podrían dañar. Sobre todo esos cables no pueden quedar flojos, porque tornillos flojos producen incendio. Claro, por O sea, que eso... más bien que quede apretadito. Qué lindo ahí. William nos decía, ¿no? Qué suerte que siempre encuentran a alguien que les ayuda, que les presta la casa. Y es que esta vez, no una, 2 personas, porque tenemos todas las cosas en casa de Patricia y de Lyle. Ahí dejamos todos los trastes y al final cuando Gustavo se ofreció aquí a prestarnos, él tiene un montón de herramientas también en su jardín, en el taller, digamos, poder estar acá con electricidad, espacio para vaciar todo, ¿no? Tenemos trastes por aquí. La verdad, wow, impresionante siempre, ¿eh? Que vayas donde vayas, encontrar gente hermosa que te abra su casa, que te abre su vida, que te regala su tiempo. Impresionante. All those little moments. No es que haya mucha luz aquí. Qué lío de cables que hay, pero la verdad que bueno, con la instalación que le hemos hecho es como que hemos ordenado un poco lo que había antes a través de las borneras y luego por otra parte pues le pusimos esto que es necesario para que se mantenga la tensión. Y ahí seguimos un día más. María con la instalación de las segundas baterías, asesorado por William, mientras yo aprovecho para reparar el conector que tenemos para regular las luces de la furgo, que se nos estropeó unos días atrás. Y acabamos de recibir uno de los últimos paquetes por Amazon porque la verdad ha sido básico poder estar aquí en una casa, poder estar con Gustavo, que lo tenemos sí. por ahí en la casa. Porque, bueno, pues yo no sé qué cantidad de paquetes hemos recibido. Que siempre falta algo, ¿no? Ahora un fusible del 100. Ay, Ahora es... y lo vas a buscar y no lo encontramos en las tiendas. Y mira que... mira, regalito. Ah, lo dejaron así porque hace viento, ¿viste? Para que no se vaya. Bueno, llegan 2 más. Es curioso porque no te llaman a la puerta. Ellos lo dejan ahí en el suelo, hacen la foto y te avisan. Está en la puerta de la casa. Y sí. Y estamos dentro nosotros, ¿eh? ¿Y aquí qué será que llegó? Creo que llegaron unos terminales para los cables que faltaban y ya te pedí 25. Para que no falten. Para que no te falten más. Ay, madre mía. Es que mira qué show tenemos aquí montado. Ay, sí. Aquí los terminales que nos faltaban. Y... ah, mira, sí son un poco más grandes, como decíamos. Sí. La parte esta. Esta no sé qué es. Ah, los fusibles. Ah, fusibles, vale, vale. Bueno, ahora tenemos la instalación básica ya hecha. Podemos llegar a probar, a ver si esperemos que no explote todo. No, hombre, no. Con el apoyo de William, creo que lo hemos seguido bien, todo lo que nos ha dicho, y debería estar todo bien. La verdad que hemos tenido también la suerte de que William nos ha hecho el paso a paso con videollamadas, en cada momento diciendo, mira, esto va aquí, corta este cable, viste como en las películas, corta el cable rojo, ¡pa! Así que bueno, esperemos haberlo hecho todo bien. Todo ha sido bueno, en fin. mucho más lento de lo que pensábamos, ¿eh? Madre mía. Nosotros pensábamos, ponemos las baterías y nos vamos. No es tan No, fácil no. poner baterías de litio, pero bueno, está bien. Mucho más lío, pero bueno, pues todo es un proceso también para hacerlo todo bien, Sí. que luego no haya problemas con la instalación, pues porque al final lo básico para que luego no haya, no sé, cortocircuitos o problemas es, uno, poner bien los fusibles, ¿no? Todos los fusibles que hacen falta para que si hay algún problema, se corte, y lo segundo, pues hacer la instalación bien hecha, ¿no? Está bien tener Así el que, bueno. asesoramiento de alguien. Si alguien se va a meter en un fregado de estos, ¿sabes? Sí. Busquen el asesoramiento de alguien para estar tranquilos. Porque Sí. Y ahora lo último, se ve que los paneles solares que tenemos, como son para cargar baterías de litio, no nos sirve el controlador de carga que tenemos. Es para batería normal, batería de gel. Para litio son otro tipo de cargador solar. Entonces, bueno, hemos pedido
otro tipo de cargador que mañana ya vamos a instalar. Momento mate ahí, Un matecito Gustavo, que nos cuida, vamos. Ya no quiere que nos vayamos. Nah. Digo, bueno, ahora le decíamos, no sé, capaz que ya estamos aquí demasiado tiempo, estamos quizás haciendo alguna molestia. Dice, no sé qué voy a hacer cuando os vayáis, me voy a sentir como que le va a faltar algo a la casa. Este Gustavo es lindísimo. Qué bueno, encima nos trae mate, así que... Es que le he dicho que si se descuida para Navidad seguimos aquí, ¿sabes? Bienvenido, David. No, y- Porque falta algo, ¿sabes? Bueno, te lo pido para Amazon. Ay, sí, Llega sí, mañana y así llevo una semana aún no, pero que... Y porque se viene el frío, si no, quién sabe. Quedábamos aquí y vamos dando vueltas por Canadá. Y vamos a esquiar en la Quisca. Ay, qué lindo. Si se quedan. Estaría buena, una esquiada en Canadá. Sí, ¿eh? Bueno, Este vamos paso- a probar a ponerla en marcha y lo Dale. que vamos a probar va a ser si el alternador está cargando Dale. las baterías. Si se carga con el alternador, pues tendría que subir como a 14 Ah, es o verdad. 13,8, 14, una cosa así. Ok. Entonces, Ahí a tu ver, tos. sí, la tos sigue. ¿Tienes Pero las ya llaves? cada vez mejor eso también. Ah, menos mal. Bueno, vamos a probar, ponemos en marcha y a ver si carga bien. Venga, va. Preparados. Listos. Ya. A ver, prueba otra vez. No funciona. A ver, este es el motor de arranque. Si no es una cosa es otra, ¿eh? A ver, se ríe Gustavo, si es que lo tenemos entretenido, ¿eh? Ahora. Ahora, bien, no estamos tan mal. Y aquí, vamos a ver, de momento se mantiene 13,2, no está cargando un carajo. 13,2, 13,2, 13,2. No carga. Claro, hemos puesto en marcha la furgoneta y el indicador de voltaje no ha subido. Y lo que es el Vitron este, no sé si está funcionando. Hay una lucecita que pone on-off, pero está apagada. Iban saliendo nuevas cosas, ahora resulta que leyendo en las instrucciones del aparatito este nuevo que hemos comprado, ahí William nos dijo, chicos, vigilad porque pone que tiene que estar uno de los cables negros, se tiene que conectar a la chapa del vehículo. Y ahora estamos ahí lijando un trozo de furgo, quitándole pintura a ver si ahí podemos conectarlo a la chapa. No apto para gente sin paciencia. Lo que me preocupa es que William dice, es que con que haya una cosa mal se puede encender el vehículo, a tal se le encendió, a tal otro también. Nosotros estamos siguiendo todas sus indicaciones, pero con que haya una cosa que no hayamos entendido bien o que no pongamos bien, porque no lo entendimos o porque no lo supimos interpretar, podemos tener un problema. Hombre, no. Explote todo. Que es lo que... Y mira, ahora mismo... No sé. Meter el tornillo este y después ponemos otro tornillo más grande. Mira. ¿Quieres luz? Y tengo luz porque no tengo la luz tiene de la- luz al... de la- ¿verdad? sí. O sea, mira lo que está sacando de la sayoneta. Se le cayó una tuerca y está encontrando cantidad de monedas. Y vimos de dónde son. Y son de Chile. Pero Son- del año de la catapum. Sí, súper antiguas. Monedas de 10 pesos de Chile. Pero yo no recuerdo haberlas puesto ahí. Pues ¿quién habrá sido? Si no, No sé, María. también ha aparecido esto que debió ser de algún Mira, mecánico. Porque yo nunca Esa tuve. que es rara. 5 céntimos. No, 5 pesos tú. Bueno, si algún mecánico Pesos. que alguna vez tocó la sayoneta perdió una pieza hasta acá, Mira. es esta. Mira, ¿cuánto hace en Chile que no ven una moneda de 5 pesos? Porque para mí que es antigua, ¿eh? Yo creo que con esto no se debe No, poder del comprar. 2011, María. Ah, bueno, entonces. Pero es que vi una del... Mira, esta es del 81. Pero mira lo que es esto, está lleno, es un tesoro que hay dentro de la sayoneta, nosotros sin saberlo, pero ¿de dónde han salido todas estas monedas? Pues esto, no sé, como mío es una señal de abundancia. Hay una Mira, iba sacando Gustavo y venga, monedas, venga. Se venden monedas de Chile si alguien quiere. Oye, quizá tienen un valor histórico. La del 81 no está mal, ¿no? Tampoco es tan antigua, ¿eh?
como Pero- yo. Como tú, mira, tampoco eres tan antigua, más o menos, todavía te conservas. Todavía No, qué locura, que haya eso de ahí adentro, ¿qué más hay? Hay de todo. No, allá encontré la tuerca. Ah, la tuerca, bien, encontramos la tuerca. Todo esto vino por la tuerca que perdimos. No, porque encontraba un montón de monedas, pero no encontraba la tuerca Qué que se locura. había caído. Qué fuerte. Todo por poner Sí, el mirá. sistema eléctrico a tierra. Qué aventura. Tiene opción Bluetooth, el aparatito, el Orion Smart. Espérate, un segundo. Ahí le damos, lo conectamos, sale que está apagado, ¿no? Es el que nos tiene que dar conexión con la segunda batería. Así que vamos a encender la furgo y a ver si funciona. Bueno, vamos. ¿Funciona? De momento pone apagado. 9,4, 9,3, 9,3, Y aquí no carga. 9,0, espérate, hombre. Está bajando la tensión. Pero hay días en que las cosas no salen. Llevamos ya 3 días dedicados solo a hacer funcionar el sistema del DC-DC y no hay manera. El cansancio se empieza a notar, hace bastante frío afuera y todo esto es nuevo para nosotros, lo que no ayuda a hacerlo fácil. El miedo a hacerlo mal o saltarnos algún paso es mentalmente agotador también. Finalmente, terminamos el día con la incertidumbre de si hemos roto el alternador de la furgoneta, ya que ahora no cargan ni la batería delantera. Morning comes and night messed up again. 'Cause we're doing everything wrong. I don't know and I don't understand. When we fight somehow we always make up. Threatened by a breakup. Is this how we're gonna fade it out? 'Cause we are the way we are. We'll never change. Algo muy típico en Canadá, dejan los zapatos afuera de la casa. Como en invierno siempre nieva, ¿no? Y llueve, yo creo que es sobre todo para eso, para mantener limpia la casita. Y vamos. Pues ayer nos estuvimos peleando con el tema de la carga de la segunda batería a través del alternador. Estuvimos bastante rato siguiendo las indicaciones de nuestro amigo William, pero finalmente acabó habiendo un problema y es que el alternador ya ahora ni carga ni la primera batería ni la segunda. La teoría que tenemos es que es un fusible que se fundió. Esperemos que sea eso, porque si hemos fundido el alternador, pues... Dale tú estamos también, jodidos. María, pues claro que va a ser el fusible. Es que él siempre va a buscar a ver Sí, sí. lo más complicado. No, hombre, no, tiene Bueno. que estar por ahí el fusible. Por otra parte, ayer estuve mirando aquí, veo que tenemos pérdida de líquido de motor, de aceite. Yo pensaba que era leve, pero veo que hay más de lo que yo pensaba. Así que bueno, espero que esto no suponga tener que estar aquí una semana más, porque... Uf, ya, si se junta tema de motor ya... Hay un dicho, María, que dice, los Volkswagen no pierden aceite, marcan territorio. Marcan territorio, sí, pues este está ahí, ¿eh? Está la sayoneta diciendo, hola, voy a ir pasando por acá para que lo sepan. No hace falta una pasadita por Tijuana para que la dejen otra vez al 100 y Ay, ya sí. no pierda nada, ni bueno. Suerte la parte mecánica son detallitos menores, pero bueno, hay que arreglarlo de la batería. De momento la primera batería no nos está cargando. Gustavo nos prestó un cargador de baterías y otra vez con el asesoramiento de William empezamos a revisar por qué está fallando el alternador. Saco uno y saco otro. Vale, ahora tengo los dos por separado. Ahora está el 14,4. Pero es que le desconectamos el DC-DC, el Victron. Quizás era la conexión esa que hacía que no funcionara. Bueno, pero funciona el alternador. Después de un buen rato nos dimos cuenta que había unos pequeños pelitos del cable rojo que se salían y tocaban al cable negro. Así que volvimos a hacer la conexión de nuevo y a estañar los Se cables. está quemando la furgo. Espera. No. 5 días después. Bien. 2 meses después. No, esto lo solucionamos hoy. Entre Para hoy y mañana. Navidades. No, Navidades tengo que estar en Después de casa. esquiar están los chicos No. esquiando en Aquisca, acá, furgón en ruta, Mire. preparándose para la primavera. En Banff hay unas muy buenas pistas de esquí. Madre mía. ¿Cómo? Madre, no es tan mal. Y un buen rato después...
¡Funciona la batería! ¡Sí! ¡Esa! ¡Oh, madre mía, que nos ha costado! ¡Ya está cargando! ¡Ya está cargando! ¡Sí! ¡Increíble! Madre mía, pensé que nunca funcionaría esto. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero cómo se lo ha currado William, la verdad. Ha estado ahí con una paciencia increíble. ¡Está funcionando! Madre mía, con asesores así da gusto. Le dije a Marta ayer que se iba a arreglar sí o sí. Y sí, madre mía. ¡Qué fuerte! Es que esta mañana cuando no funcionaba el alternador yo me quería morir. Digo, no puede ser. Y bueno, ya ves, al final era un cortocircuito. Un cortocircuito, el pelito del cable. El pelito con del- la mariconada te puede- ¡Qué fuerte, eh! Madre que mía. Una tontería así. Se va a poner contento Gustavo también porque lo ha sufrido con nosotros, ¿eh? Pues los berrinches que me ha pillado a mí cada vez que se estropeaba. ¡Ya carga! Ahí se ve o sea, tiene una luz ya el Vitron y ahí delante en la furgo pone el voltímetro también. O sea, esto ya está cargando acá. Ahí ya está cargando la batería. O sea, sí. Acá pone 14 volts, Ah, que pone que... Ok, perfecto. lo que quiere decir que ya llega corriente ahí. Y en la aplicación se ve, mira, 68 dice acá. 13,88, claro. Sí, perfecto. perfecto. Wow. lucita y todo, ¿verdad? Y te enciende la lucita y todo. Se encienden las luces, todo. Todo parece que está yendo bien. Y hoy sí lo celebramos con una rica cena en muy buena compañía. Y miren acá. Arepas colombianas. ¡Wow! Nivelazo. Harina de maíz, un poquito de sal, Wow. un poquito de azúcar, un huevo, un poco de mantequilla, agua a una temperatura de 40 grados, mira, porque es la ideal para mojar ese tipo de masas. Y pues aquí masajeando arepas colombianas, auténtica arepa colombiana. Buah, hace un montón que no comemos arepas, ¿eh? Mira, es que están rellenas de queso, ¿eh? ¡Oh! Muy buena. ¿En serio? Déjame probar. Mi arepa. Está muy rico. Y no podía faltar la música que Gustavo aprovechó para grabar para su nuevo canal de YouTube. Bueno, vamos a dedicarle aquí a Gustavo una de Joan Manuel Serrat, que sé que te gusta, también para todos los amigos argentinos. Y este es un tema de Joan Manuel Serrat en catalán, su lengua materna, que se llama La guitarra. Me la van regalar quan envoltava somnis dels meus 16 anys, encara adolescent. Llevamos ya 12 días parados aquí en Calgary, Canadá, y una semana en casa de Gustavo. La verdad que está viniendo el invierno y eso nos tiene un poco preocupados porque mira, esta noche hemos estado a 1 grado bajo cero cuando nos hemos despertado y había 4 grados bajo cero de sensación térmica. Así que bueno, manos a la obra y espero que entre hoy y mañana podamos solventarlo todo para poder seguir ruta y que no nos pille el crudo invierno y las nieves. Coloqué aquí el regulador de la placa solar. Tenemos la primera placa solar. ¡Vale, chócala! ¡Esa! Muy bien. Ahora falta, bueno, arreglar un poco esas conexiones que están medio. Y bueno, vamos a conectar las 2 placas solares arriba. ¿Qué son estas? Luego vamos a Home Depot y compraremos lo que nos falta. También algo que nos faltaba para el inversor. Siempre faltan cosas, ¿sabes? Es como, bueno, es todo un proceso. Llevo una semana que faltan cosas todos los días, pero bueno. Bueno, día 13 en Calgary, 8 días en casa de Gustavo, que hoy lo tenemos aquí en la Sayoneta. Nos está echando una mano con esto que nosotros no hemos tocado nunca. Hemos aprendido a hacer las instalaciones eléctricas, pero bueno, con esto no me atrevo. Bueno, listo. Aquí hizo girar un boquete. Gustavo que dijo, la mierda, tiramos esto. Más fácil. Y vimos que no era necesario la parte intermedia. Y la ponemos aquí. ¡Oh! Increíble. Perfecto. Mira, qué lindo. El botón Aquí que quedó se ha pedido perfecto. exclusivamente para la... Para el Starlink. Starlink. Le vamos a dar aquí, clink, vamos a tener internet. ¿Qué tal? Y luego aquí 2 a 110, 2 a 220. 220. Y aún más adelante vamos a poner aquí un socket con USB, USB-C, de todo. Muy bien, muy Así bien. que Perfecto. espectacular. La verdad, Gustavo, muchas gracias.
Un anfitrión Contento aquí. increíble, la verdad. Bueno, muy contento. Bueno, un día más, ya van 2 semanas en Calgary. Nunca pensamos que esto de las baterías, de la instalación de las baterías nos llevaría tanto tiempo, pero las cosas son como son y al final hemos tenido que fluir con esto y bueno, disfrutar del proceso, porque al final estoy aprendiendo cosas de electricidad y de muchos otros campos que no tenía ni idea, la verdad. Y cada día aprendes algo, porque íbamos a enganchar las placas solares directamente al techo y leímos por algún lugar que era más recomendable ponerle esta placa de policarbonato. Tiene como unos agujeritos que lo que hace es ventilar, sobre todo cuando la placa solar está funcionando a full de esos días que hace tanto sol, te puede llegar a quemar el techo de la furgoneta. Hemos visto imágenes de techos quemados de la furgo y que, se carga el techo. Es una cosa bestia, ¿eh? ¿Oyes al señor de los helados? El señor de los helados. Hello, dice. Hello, do you want an ice cream? Oh, yes. Ah, wow, ice cream truck. Qué linda camionetita. Ton de oferta, tú 2 por 1. Qué linda furgonetita. ¿Qué encontraste? Do you want ice cream? Anda, compraste ice cream. ¿Te apetece uno? No. ¿No? Está bien, gracias. ¿Tú, María? Oh, con la garganta como la tengo. Bueno, te lo guardo en la nevera, pues. Guárdalo en la nevera. Bah, no tuvieron mucho éxito mis helados. Yo me voy a comer el mío, ¿eh? Anda, uy, a ver, un Qué poco rico. sí que te acepta. Ah. Quedó perfecto. Si lo venís a ver, con el línea, quedó bien. Ahí, perfectísimo, ¿no? Ya está, Marta. Chao, ahí. ¡Epa! ¡Qué bonita queda! Vamos a tener que recortar el armario original, que ya lo recortamos en su día, ya le hicimos una puertita. Pues ahora va a tener que ser una puertaza. La idea es como recortar así grande, como sobresalen las baterías, ¿ves? Tiene como 4 dedos sobresalen. Entonces, bueno, la idea es eso, pues hacerle una puertita más adelante y luego como una U para taparlas. Ahí va, perfecto. A ver qué sale. Bueno. ¿Cómo va la cajita? Mira, ¿qué te parece? Ah, Y le hemos quitado qué como, linda. no sé, un par de kilos de peso. Sí. qué bueno. 3-4 kilos más o Esto no menos. pesa nada, entiendo. Con lo que nos quedó de policarbonato de las placas solares. ¿Qué te parece? Genial, genial, Y genial. así puedes revisar que estén todas las baterías en orden. Está Que no se perfecto. vayan. Bueno, y aquí hemos comprado La tuerquita. Sí, vino a Home Depot, compramos la tuerca y un par de cosas más. Y es que resulta que el motor de arranque estaba fallando, hicimos varias pruebas y vimos que no era el motor de arranque, sino el switch, el bombín, digamos, ¿no? De la llave. Y como ya ha fallado varias veces y también era, bueno, un poco complicado de encontrar, me dieron una idea, que es a través de un relé, pues hemos puesto un interruptor adentro y ahora va a ser con el interruptor. Así que ahora va a ser todo un proceso. Primero el calentador, luego el interruptor, Luego y las vamos a poner en luces. marcha. Pero bueno, lo importante es que funcione el arranque. Así que bueno, vamos a probarlo. Contacto. Ponemos aquí los calentadores, que los tenemos junto con esto que nos regalaron los amigos de Viajar Vale la Pena, siempre presentes. Y unos segunditos que se caliente y atención porque ¡vamos! Ahora sí,
Y ahora las luces. Bueno, y las luces, aquí. Parece un No, avión. Ay, el piso, es verdad. Madre mía, todo lo que hemos puesto aquí en poco tiempo, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Qué locura. Después de más de 2 semanas seguimos en Calgary. Esperamos que ahora sí sean los últimos detalles y ya podamos seguir la ruta. Mientras, vamos a revisar a ver qué tal va la furgo de Gustavo, que está teniendo algunos detalles con el motor. Y es que estas 2 semanas han sido intensas a nivel de mecánica para todos nosotros. Ahora vamos a arrancar la neuqueneta. A ver. Tatatarrán. Si algo hemos aprendido por eso es que cada cosa necesita su tiempo y por mucha prisa que tengamos no se puede forzar. Agradecidos por toda la ayuda recibida y esperamos poder salir a probar la nueva instalación en breve. Mira, salió el sol. Ay, sí, en menos mal. este, nuestro último día de arreglos. En realidad ya prácticamente está, le faltan los últimos temas estéticos, podríamos decir ya, y poner 4 tornillos. Pero esto ya prácticamente está.